gustaría preguntaros, y la pregunta va a ser ligeramente polémica, digamos, porque sí que es verdad que hay comunidades que están avanzadas y que se da la fecha, junio de 2016 es la que mencionó Mercedes antes, para esta interoperabilidad, pero hay otras que digamos que son puntos negros en este sentido. Y me gustaría preguntaros si esto puede generar, y digamos a pequeña escala en el tema de la prescripción médica, un SNS a 2 velocidades. A 2 o a 15 velocidades. O a 15, claro, exactamente, pero lo ideal es que estas comunidades lleguen a esa interoperabilidad. Yo diría hay 3 grandes grupos. Es decir, hay una, que es Castilla y León, que no ha hecho nada. No tiene receta electrónica ni atención primaria. El resto de comunidades, incluyendo Ingesa, todas tienen la receta electrónica en atención primaria, no es interoperable, pero al menos la tiene. Y luego existe un grupo de 7 comunidades autónomas en las cuales no hay receta electrónica en la atención especializada. Ese es el problema. Es decir, el problema es que el criterio es completamente dispar y va en función de, imagino, prioridades de las propias comunidades autónomas. Y eso, por eso yo cuando he dicho lo de 2020 era siendo casi optimista, es decir, porque pensar que Castilla y León, que no ha hecho nada, tiene que extender a toda su red de consultorios locales receta electrónica, es un tiempo y una inversión. Estamos, como bien decía Mercedes, el problema de la receta electrónica es que nos ha tocado en los tiempos de crisis, porque esto antes se solucionaba gastando sin condición y no había problemas, pero ahora no es así. Y hay otro grupo de recetas, yo sobre todo quisiera decir eso, es decir, que el hecho de que esté disponible en todos los centros no quiere decir que todas las recetas sean electrónicas. Para nosotros el ejemplo fundamental es Andalucía. Andalucía con su módulo Receta 21, que está integrado dentro de su programa informático, que está disponible en hospitales y está disponible en atención primaria, sin embargo tiene una cantidad de recetas manuales o no electrónicas hechas por ordenador sorprendentemente altas. Es decir, casi el 23% de sus recetas siguen siendo no electrónicas. Y no es un problema de implantación, es un problema de cosas que estamos viendo ahora. Estás viendo en la consulta que teníamos a los pacientes más o menos acostumbrados a un ciclo de venir a por recetas cada cierto tiempo y eso te coincidía con las revisiones en atención primaria. Receta electrónica abre ese abanico y empezamos a tener auténticos líos. Hay recetas de crónicos en Andalucía, que es la comunidad que citaba, que están metidas en receta electrónica y recetas puntuales, paracetamol o determinada serie de cosas, que se siguen haciendo a mano. Entonces, el hecho de que esté en todos los dispositivos implica esa diferencia. Bueno, esto es una ventaja en realidad para visita domiciliaria, o sea que se debe permitir, pero lo razonable es que si se está en receta electrónica, todas las recetas sean electrónicas. De hecho, en algunas comunidades autónomas, a la hora de dispensar estas recetas papel, por ejemplo en Madrid, no es que se electronice como se llama en otras comunidades autónomas, pero lo pasamos por un sistema en el que en tiempo real comunicamos a la administración que este medicamento ha sido dispensado con esta receta y esto nos permite además establecer o cobrar el copago especialmente a los pensionistas o únicamente a los pensionistas con arreglo a su tope. Con lo cual, esto también crea otras situaciones que se van resolviendo con la mejor voluntad por parte de todos los actores, con esfuerzo de todos que se podría evitar. Y también hay otro espacio en cuanto a la interoperabilidad que es muy necesario, porque estamos hablando de especializada, de primaria, de recetas del ámbito privado, medicamentos sin receta, incluso para farmacia, pero queda también la parte del espacio sociosanitario que es muy importante. Todos conocemos la evolución de la población española, la situación en la que nos encontramos y hacia dónde vamos, y aquí también creemos que el farmacéutico juega un papel esencial como sanitario en la comunidad, muy cerca de los domicilios de los pacientes, con los ahorros que produce y el mejor estado de salud, tener a un paciente en su domicilio con cuidados propios o de un cuidador en vez de ingresado especialmente en un hospital o una residencia pública. Entonces aquí también parece que hay poca iniciativa a este respecto. El otro día leí un artículo sobre Galicia, pero en fin, parece que ha quedado un poco olvidado cuando probablemente, no sé si deberá ser más prioritario que atención especializada, probablemente no, pero por lo menos igual. No, pero fíjate que el problema también nos pasa con el visado de determinados medicamentos. Es decir, hay comunidades autónomas donde eso se ha integrado, hay un visado electrónico, pero hay otras que teniendo receta electrónica, el visado sigue siendo manual. Con lo cual, tú haces una prescripción electrónica y te dicen, no, eso no lo puedes prescribir porque lo tiene que visar el inspector. Por lo cual, en este tipo de pacientes, hablamos de pacientes con Alzheimer, enfermedades inmovilizantes, estupefacientes, resulta que ni siquiera la receta electrónica ya no es interoperable entre territorios, sino que dentro del mismo territorio existen diferencias que hacen que no funcione como debería, y sobre todo, por mucho lo que comentaba Jaime. Si tú vas a un domicilio y haces una receta en papel porque no tienes un dispositivo electrónico para hacerla, y esa información que recoge el farmacéutico se pierde.
cuando sería sencillo que eso me volviera a mí y supiera si el paciente lo ha retirado. Eso es. Y eso no se está haciendo. Esa comunicación entre médicos y farmacéuticos que se supone que la receta electrónica debería facilitar, pues es que no existe. Se acaba quedando completamente cortada. Bien, a ver, lo que está claro es que todos estos proyectos necesitan un cambio cultural y es el que no estamos teniendo en cuenta. O sea, cuando un médico tiene la posibilidad de prescribir electrónicamente y sigue prescribiendo en papel, es por su decisión, evidentemente, o porque el paciente necesita esa receta en papel porque no sabe, no sé, no se fía de otra manera de ir a la farmacia, porque es un medicamento que no quiere que se sepa en la farmacia del pueblo, porque, en fin, hay muchos motivos. Todos estos cambios tecnológicos, que yo me quedaría afónica de decirlo siempre, no se puede poner nunca el carro delante de los bueyes. Van a unas velocidades tremendas. Vamos viendo que dentro de poco, parpadeando, encenderemos el microondas. Pero los cambios en las organizaciones tan complejas, de profesionales con libertad de cátedra, no se pueden hacer a la velocidad que nos gustaría a todos. Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en los proyectos. Esa es una, y siempre el factor humano, el factor profesional, hay que tenerlo en cuenta, tanto para historia clínica. ¿Cuántos médicos, cuántos compañeros nuestros han tenido pánico cuando empezaron a trabajar con la historia clínica de a ver si le voy a dar a una tecla y borro toda la información? Y eso ha pasado, no somos nativos digitales de determinada edad hacia arriba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso por una parte. Segundo, velocidades. Yo estoy con Francisco, no se puede hablar de comunidades de una velocidad y de otra velocidad. En mi subdirección llevamos los sistemas de información, los indicadores clave y tenemos una visión panorámica de todas las comunidades autónomas. No hay nadie magnífico en todo y nadie horroroso en todo. No lo hay. No lo hay. Podemos empeñarnos en hacer ranking, pero si hacemos los rankings por receta nos saldrán de una manera, si los hacemos por historia nos saldrán de otra, si los hacemos por mortalidad, por años de vida prematuramente perdidos, nos saldrá otra, si lo hacemos por mortalidad intrahospitalaria nos saldrá otra. Afortunadamente tenemos un sistema sanitario muy bueno, y hay que decirlo alto y claro, mejorable, pero muy bueno, y hay muchas áreas de mejora, muchas. Pero no hay comunidades autónomas esencialmente buenas y esencialmente malas. Yo esto lo digo con convencimiento. Hay algunos aspectos en que unas van delante y otras van más detrás, pero esas otras igual van delante en otros aspectos, ¿no? El sociosanitario, por supuesto. El sociosanitario, yo también hay una cosa que me gustaría, aprovechando que estoy aquí. El crónico no apareció antes de ayer y mucho menos en el hall de un hospital, que es lo que parece últimamente. O sea, la reforma de la atención primaria, y estoy hablando de 1975, se hizo, yo lo recuerdo perfectamente, y entonces yo estaba acabando medicina, pero luego empecé a trabajar muy pronto en el INSALUD. Se hizo porque estaba cambiando el patrón epidemiológico y de enfermedades agudas y autolimitadas o mortales estábamos pasando a un patrón de cronicidad. Y por eso se hizo toda la reforma. Y se puso a disposición de los pacientes y entrando en su domicilio a un equipo multidisciplinar que tenía que ser capaz de resolver lo frecuente, y lo frecuente era fundamentalmente lo crónico. Yo ahora me quedo un poco atónita cuando parece que de repente ha cambiado el patrón hace 2 días. Dices, no, este patrón viene cambiando hace mucho y nos tenemos que ir acomodando al patrón. Evidentemente, por eso nuestro sistema sanitario, nuestro sistema nacional de salud se organiza como se organiza, que no es caprichoso, es en base a ese patrón epidemiológico y al reconocimiento de la ciudadanía con derechos y a todas estas cosas. Entonces, el sociosanitario, por supuesto, porque va a más, o sea, ese patrón, evidentemente, estamos consiguiendo vivir muchos más años, hemos cronificado muchas enfermedades que antes duraban poco porque desgraciadamente acababan en un éxitus. Y ahora, pues no, ahora se han convertido en enfermedades con periodos de intercurrencia y evidentemente o nos alineamos lo que son cuidados sociales, cuidados sanitarios y intervenciones sanitarias especializadas y además ponemos todo eso de una manera razonable en fila, o desde luego no hay sistema sanitario que soporte esto y además no tendremos bien atendidos a nuestros pacientes. Y ahí todos estos proyectos basados en tecnologías, en que nos comuniquemos, en que todos sepamos lo que hacemos, en que
cada cual tenga toda la información para no redundar, para no meter la pata, para no hacer nada en contra, es que eso no lo puede discutir nadie. Lo que pasa es que habrá que ir abordándolo pues área a área, trozo a trozo, porque es una inmensidad todo lo que hay que tratar. Y insisto, además, todavía estamos en medio de ese cambio cultural que no solo afecta a las TIC, sino a la visión del paciente desde una manera bastante más holística, por llamarlo de una manera un tanto rebuscada, de verlo no solo como un paciente que me viene puntualmente, sino como un conjunto de circunstancias que debemos abordar desde diferentes visiones, incluido el farmacéutico. Claro, por eso es muy importante a la hora de desarrollar nuevas herramientas y descubrir las potencialidades que estas nos pueden aportar a todos. Es imprescindible contar con los profesionales en su diseño y también despliegue, porque luego terminan o no siendo lo que necesitamos o quedándose muy cortas para la potencialidad de lo que podemos aportar cada uno en nuestro espacio. Y en el espacio sociosanitario, que es muy importante ahora y va a ser muy importante dentro de unos años, hay que poner los mimbres ya para que estas herramientas nos sean útiles y podamos prestar mejor servicio tanto al paciente como al sistema. Y yo creo que nuevamente llegamos tarde, sí. Ya estamos tarde. Me gustaría, Francisco José, has hablado antes del incremento del gasto sanitario en Extremadura cuando se empezó a instaurar la receta electrónica, pero esto viene ligado, pregunto, a una mayor eficiencia y por otro lado me gustaría que profundizaras un poco en el sentido de que ha dicho Mercedes del cambio cultural necesario en el médico, porque sí que es verdad que la receta electrónica y la interoperabilidad es una herramienta y la herramienta hay que utilizarla. Yo creo que fundamentalmente hay dos cosas. Vamos a ver. No solamente es en Extremadura, cuando en el primer año de puesta en marcha sube casi el 10% el gasto farmacéutico. Hay comunidades como Baleares, que en principio se considera como el modelo porque no le subió tanto, que llega casi al 4%, pero sí que es normal. Yo no creo que sea tanto por lo que comentaba Mercedes del inicio de que recibo más, sino fundamentalmente porque los dos sistemas conviven durante cierto tiempo y porque la adaptación obliga a una doble prescripción. Es decir, yo pongo a alguien en receta electrónica y al principio el paciente no se entera muy bien y la forma más sencilla de solucionarlo es volver a tirar del papel, que es lo que nos toca a los médicos. Entonces, eso genera esa subida. Sí que es cierto que yo creo que Andalucía en ese sentido es la referencia, porque es la que lleva más tiempo. La primera receta electrónica se hace en Sevilla, lo cual es una cosa que está ahí. Y sí que ellos lo que han visto es que, como comentaba Mercedes, cuando más receta electrónica hay, más baja el gasto farmacéutico por envase, se hace una mejor prescripción, se eliminan. Lo que pasa es que, curiosamente, en este último año, en 2014, ellos han tenido una cierta subida porque han aumentado el número de prescripciones, con lo cual hay que verlo. Pero al principio sí que es lógico pensar que hay un inicio de aumento del gasto, que es lo que yo creo que hace que las comunidades autónomas se hayan retraído a la hora de poner en marcha estos sistemas, pero luego a largo plazo se va haciendo un uso racional del medicamento mucho más lógico. ¿Cuál es el problema del cambio de cultura que me comentabas? Yo creo que en atención primaria ninguna, por eso es fácil en que todos están en el 100%, porque aunque los médicos de familia no son nativos digitales, pues no nos ha quedado más remedio que acostumbrarnos. Pero no sucede lo mismo en los hospitales. Es decir, la dotación de aparatos electrónicos, de ordenadores fundamentalmente en los hospitales es completamente dispar. Incluso en hospitales grandes, aquí en la Comunidad de Madrid, encontrar un ordenador en una planta es una cosa extraordinaria, con lo cual, ¿cómo pensar que va a hacerse una prescripción? Yo creo que los médicos estamos dispuestos a hacer ese cambio, por lo que he dicho al principio, es decir, la receta electrónica es buena para el paciente, fundamentalmente porque le da seguridad, porque evita sobreprescripciones, es buena para el profesional. Los profesionales de atención primaria sí que hemos visto, y es una de las ventajas, a lo mejor por eso estamos tan a favor de la primaria, una disminución del número de consultas, en el sentido de que ya ese cheque de descuento de cada 10 días, pues ya no tiene que ir el paciente cada 10 días a por él y poder ponerlo que vaya a recoger el medicamento. Con todo lo que ideológicamente a los médicos de familia eso no supone, es decir, es absurdo que sigamos haciendo cheques de descuento, que es lo que son las recetas, cuando en el resto de Europa o en los países civilizados tú haces una indicación por un año. Y fijaros, la gran complejidad que tiene la receta electrónica es que tiene que adaptar ese modelo de cheques de 10 días
de manera electrónica. Eso es lo que obliga a generar una serie de problemas, cuando sería como mucho más sencillo que yo como médico hago una prescripción, el farmacéutico recibe que ese paciente tiene una prescripción durante un año y lo recibe. No, ellos tienen una serie de plazos que genera parte del rechazo de los usuarios, y por eso lo comentaba antes. Porque claro, el usuario estaba acostumbrado, iba por el cheque de descuento, se lo daban, iba a la farmacia y lo vertía. Y ahora de repente llega y le dice al farmacéutico, no le toca todavía. ¿Cómo que no me toca? Si me he quedado sin ella. O lo comentaba Jaime antes, es decir, las soluciones de emergencia cuando el paciente se traslada fuera consiste en sacarle de receta electrónica y darle papel. Esa es la solución de emergencia de contingencia para la interoperabilidad. Te va afuera, te doy las recetas en papel. Con lo cual, la situación es bastante mal. Entonces, el cambio cultural en la atención primaria está realizado, estamos trabajando, y me gustaría ir todavía más. En atención especializada, en muchos sitios está por plantear, como otras cosas. Te voy a interrumpir. En atención especializada, la cultura primera que tienen que tener es hacer la primera receta. Sí, ahí Mercedes sabe que estamos siempre de acuerdo. Porque yo recuerdo cuando trabajaba en el INSALUD, en coordinación primaria especializada, costaba un mundo que el especialista en el parte de interconsulta ponía el tratamiento, se lo daba al paciente para que se lo llevara a su médico de familia, pero no hacía la primera receta. Y esto nos genera... Entonces, ni en papel ni electrónica. Y es otro asunto que tiene relación también con receta electrónica, cuando salen del hospital con el informe de alta, sin una receta y sin tratamiento suficiente hasta la consulta con el médico de familia, y naturalmente vienen a la farmacia. Porque no olvidemos que ya es ilegal el prescribir con un informe, dispensar medicación con un informe. Es decir, existe una ley que dice que tiene que existir una receta, incluso en el ámbito privado, con una serie de características peculiares. Sí. Y sin embargo, lo que comentaba Mercedes, es decir, seguimos viendo que, bueno, yo por eso a los farmacéuticos les tengo un gran aprecio, porque corren, es decir, yo corro riesgos a prescribir cosas, pero ellos, por sacar al paciente, están dispensando e incumpliendo una ley, que en cualquier momento la inspección de farmacia les va a dar un disgusto. Esto es así, y ponemos toda la mejor voluntad, exponiéndonos más de lo necesario, resolviendo el problema que crea otro profesional, pero aún más el sistema. Sobre lo que comentabas del incremento del gasto, también tengamos en cuenta que la receta ya está accesible para el paciente siempre, con lo cual antes, cuando no podía acceder a su médico de familia del ámbito público, pues iba por una receta privada y lo pagaba íntegramente la aportación. Ahora ya no. Ahora ya cueste mucho poco, el medicamento lo tiene disponible en la farmacia cuando lo necesita hasta el fin del tratamiento, con lo cual esto también parece que influye en el gasto. Y sobre lo que mencionas de que ya no se tiene la consulta administrativa para dar recetas, como lo que tú llamas cheque, esto para los farmacéuticos es una oportunidad importantísima, porque se nos puede delegar la tarea de seguimiento de ese tratamiento que formalmente ya tenemos por ley, sino hacerlo expresamente en las comunidades autónomas, regulado a través de convenios y con procedimientos. El paciente crónico que no va a ver a su médico de familia posiblemente en un año, se le puede hacer un seguimiento suficiente en la farmacia con calidad y registrando lo que el farmacéutico hace a través de receta electrónica, volviendo otra vez al tema, de manera que el paciente está igual de controlado, es más cómodo para el paciente, es mejor para vosotros y mejor para todos. Sí, yo creo que esa es la línea, por eso es la línea que los médicos de familia queremos ir en receta electrónica, es decir, yo puedo seguir a mi paciente, y estamos en una época en la cual las TIC se están progresando de manera electrónica y saber que ha ido a la farmacia a hacerlo. Es decir, yo ahora cuando paso consulta, pues de repente entras y ves que un determinado paciente no ha ido a recoger la medicación. Yo tengo una alerta que me sale y me dice no ha ido a recoger la medicación. Chivato. Sí, pero me sirve para saber que no ha ido. O me sirve, por ejemplo, para saber que un paciente que es hipertenso no ha ido a recoger la medicación de la hipertensión. Con lo cual, si tiene la tensión mal, eso me lo está explicando. O en un ejemplo, y perdona que te interrumpa, si nosotros le tomamos la tensión al paciente, poder incluirlo en su historial para vuestra evaluación y valoración. O darle una alerta, lo que has comentado antes, es decir, de repente ese paciente viene porque yo le he hecho una prescripción y de repente ha ido a un servicio de urgencias, que sería la otra parte de la receta electrónica, no solamente la especializada, sino los servicios de urgencias extrahospitalarios, que tampoco tienen receta electrónica en ninguna comunidad, que es una cosa muy curiosa. Sí, los propios. No decir, no cuando el médico de familia hace guardia, que lógicamente es él y sí la tiene, sí, pero los de los servicios no tienen receta electrónica y ni está pensado, ni ninguna comunidad autónoma está trabajando en esa línea. Que en urgencias en principio dan la medicación que se necesita para el momento, ¿no? Pero no dan receta nunca. Claro. Ya, pero eso no es así y genera pues un poquito lo que decíamos antes, es decir, sobre todo en pacientes que ya están en receta electrónica, es decir, es que el sinsentido del cambio de cultura de esto es que tú tienes un paciente que está en receta electrónica, como médico de atención primaria de hospital o de servicio de urgencias trabajas con un ordenador y al final eso lo que acaba generando es un papel
en el cual va a la farmacia para que le fíen algo, cuando lo sencillo sería diseñar el sistema para que esa misma prescripción que tú haces electrónica y que estás identificado se incorporara. Lo cierto es que al final es también probablemente más complejo, porque luego también probablemente haya, si se introduce esa prescripción en urgencias, es posible que haya también una consulta administrativa a urgencias, porque no tengo la receta de no sé qué, y esto también habría que analizarlo. Pero en todo caso, y volviendo a lo que dices, también hay muchos farmacéuticos que en cumplimiento de la norma se están negando a dispensar medicamentos porque figuran en un informe, especialmente medicamentos de categorías especiales, por no hablar de estupefacientes, por supuesto, sino incluso psicótropos y todos los medicamentos que requieren receta para su prescripción. Esto está generando muchos problemas. Y se podría resolver, como tú dices, de manera no sencilla, pero sí muy eficaz. Si yo pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, es decir, la Comunidad de Madrid tiene un sistema de urgencias diferente. Entonces hay unos compañeros que son médicos de familia como yo, que tienen su asignación en un centro de salud, que están en el servicio de atención rural, en los SAR. Bueno, pues estos compañeros de la Comunidad de Madrid ha decidido que no les da acceso a receta electrónica, con lo cual ellos no pueden hacer una prescripción a receta electrónica. Manejan el mismo programa informático que manejo yo, porque están en mi centro de salud por la noche y no pueden hacer esa prescripción. Hay servicios, por ejemplo, en la empresa pública de emergencias de Andalucía, que está pues, en algunos sitios, donde en la UBI llevan un dispositivo electrónico en el cual hacen una atención determinada y no pueden hacer una prescripción electrónica de un fármaco. Eso al final acaba imprimiendo un papel y, como decía Jaime, que vaya al médico de familia a que le haga la receta. Y dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pero, Si es que además, o sea, no solamente el acto de dispensación, entre comillas, a un paciente de alta, sino que nosotros también manejamos información clínica de manera, porque nos aporta el informe, cómo se actúa en cada farmacia realmente es un mundo, tomamos las mejores decisiones en beneficio del paciente siempre, pero receta electrónica, si se nos permitiera acceder a esta información a un paciente que se ha dado de alta en un hospital recientemente, probablemente requiere mucha información y mucho tiempo con este paciente. Nosotros lo hacemos lo mejor posible con la información que tenemos a nuestra disposición. Si esto figurara en receta electrónica, no solamente en la parte de prescripción, sino todos los problemas de salud, los resultados de análisis en el hospital, o sea, podríamos ser mucho más eficaces con el paciente y descargar al sistema público de esta carga. Se está haciendo en otros países. Entiendo yo, Jaime, ahí el acceder a datos clínicos que no sean exclusivamente por seguridad del paciente en los medicamentos, ¿de qué le sirve al farmacéutico? Porque aparte de que va a haber mucho, tú sabes que va a ser necesario mucho debate, mucho consenso para los accesos diferentes de los médicos y de la enfermería al visor que tienen en historia, que muchas veces no es completo, de otros profesionales que con un buen fin, eso yo no lo discuto en absoluto, pero ahí va a haber mucho debate. De hecho, nosotros para montar el proyecto de interoperabilidad trabajamos con 30 sociedades científicas, entre otras con SEMG, y trabajamos con juristas de la sanidad, con la Sociedad de Bioética, y el alcance del proyecto actual, que es el que aprobó luego el Consejo Interterritorial, es para asistir a un paciente desplazado de su comunidad autónoma cuando éste lo demanda, y médico y enfermera. Y no se pasó de ahí porque sobre todo las asociaciones ciudadanas no querían que se pasara de ahí. Todo esto hay que revisarlo porque nada es estático, todo es mejorable. Yo creo que lo que tenemos que tener todos es una visión bastante abierta, pero también teniendo en cuenta que cada profesional debe acceder a los datos que de verdad le van a facultar para ejercer sus funciones de verdad. Y todo eso vamos a tenerlo que definir muy finamente. Primero, la información es propiedad del paciente y corresponde a este decidir quién accede y quién no a su información. Sí, por supuesto. Esto es lo primero. Pero por eso no es de la administración, es del paciente. Absolutamente, sí, pero no se pone el cauce para que todos los profesionales accedan a la información que necesitan. Parece evidente que necesitamos, para hacer nuestro trabajo correctamente, el historial farmacoterapéutico completo, de acuerdo, activo y terminado, reacciones adversas a medicamentos objetivadas y alergias. Esto es fundamental y no sucede en España. Eso está clarísimo. Luego, para hacer una correcta dispensación, indicación o consejo sanitario al paciente, hay veces que es muy sencillo, pero hay veces que no es tanto y tenemos que afinar mucho. Por ejemplo, a un diabético, cuando nosotros le dispensamos una insulina, necesitamos saber en realidad cómo está siendo controlado, porque podemos detectar problemas y aconsejarle sobre la alimentación, proporcionarle una dieta. Podemos apoyar mucho a la tarea de primaria. ¿Pero ese papel no es del médico y de la enfermera? Es que ahí es donde digo que habrá que hablarlo, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo en que el historial farmacoterapéutico... Los datos son del paciente. No, de acuerdo, pero te cuento también nuestra experiencia con las asociaciones de pacientes. Nosotros, a través de la Comisión de Libertades Informática, que reunía en aquel momento
no me recuerdo cuántas, pero eran 12, 14 sociedades ciudadanas. Estaba desde sociedades de consumidores hasta alguna central sindical, era un complejo. Bueno, tuvimos que luchar mucho para abrir este campo. O sea, esto hay que abrirlo a debate. Sí, y además hay que abrirlo a debate con los señores médicos, hay que abrirlo a debate con las señoras enfermeras. Es complejo y muy sensible, pero yo creo que no se debe limitar el acceso a la información por sistema a una parte tan importante como somos, no es que creamos serlo, es que lo somos los farmacéuticos. Por una presunción o por una opinión, porque realmente nuestro trabajo, si os parece, puede ser mucho más eficaz. Que no es por sistema. Yo creo que lo que decía Mercedes, hay una parte importante, porque cuando trabajas con asociaciones de pacientes o con pacientes, al ponerles en receta electrónica, muchas veces lo que quieren es saber si su farmacéutico se va a enterar de qué receta retirado en cada sitio. Bien. Eso es una condición que ponen los pacientes y que no está garantizado en algunos modelos de receta electrónica, de tal manera que el farmacéutico se entera de todo y de dónde está. El primero que tiene que poder acceder a sus datos es el propio paciente. Sí, completamente de acuerdo. Y esto no sé si está resuelto tampoco en España. En historia sí, por lo menos en la interoperable, en receta no lo sé. Pero si os parece, porque estamos ya derivando hacia muchos temas, la verdad es que el tema de la receta electrónica evidentemente está ligado a otros muchos, pues como habéis dicho, a la tarjeta sanitaria, a la historia clínica, al acceso, a quién puede acceder, a quién no, a qué tipo de datos. O sea, es un tema que da para muchos debates. Pero yo creo que bueno, ya hemos hablado de todo un poco, y por centrarnos un poco en el tema de la receta, ya se me ha ido el santo al cielo, de la receta electrónica interoperable. ¿Qué os parece si ya iniciamos una ronda de conclusiones? Porque sí que es verdad que han salido muchas ideas que van a dar para otros muchos debates, pero centrándonos en esta interoperabilidad de la receta electrónica, que era el objetivo del debate. Como hemos empezado antes por Francisco José, creo que ahora las conclusiones debemos empezar por Jaime, por favor. Bueno, la interoperabilidad es obviamente muy importante para la continuidad asistencial, pero es mucho más que el acceso al medicamento en una comunidad autónoma distinta de donde se ha prescrito. Tiene otros componentes muy importantes y muy complejos en cuanto a información, a registro, a historia clínica, que todavía no están resueltos, y falta por incorporar a esa interoperabilidad todos los niveles asistenciales también, incluyendo el sociosanitario, que en mi opinión está absolutamente fuera del foco. Mercedes. Sí, yo, además de estar de acuerdo con Jaime, añadir que todos estos proyectos, y el de receta desde un punto de vista muy práctico, son los que crean sistema. Hablábamos del cambio cultural. Uno de los cambios culturales que hay que tener desde las consejerías, aunque yo sé que lo tienen en cuenta, es que ellos velan mucho porque sus sistemas estén estupendos dentro de la comunidad autónoma y se dé una buena asistencia, pero a veces no tienen tan en cuenta que cuando un paciente sale de la comunidad autónoma siguen siendo responsables de esos pacientes, porque para eso los consejeros tienen una conferencia sectorial con la que hablar con sus compañeros acerca de, oye, cuida a los míos cuando salen de aquí, que yo cuidaré a los tuyos cuando vienen aquí. Entonces yo creo que estos son proyectos, y el de receta es uno de ellos, que vertebran el Sistema Nacional de Salud. Hombre, yo creo que los médicos de familia tenemos muy claro que la receta electrónica es algo necesario porque es bueno para pacientes, para profesionales y para el propio sistema, que contribuye a regular el gasto. Nosotros pensamos que el inicio ha sido malo, con retraso, con gran disparidad, y confiamos, que los médicos de familia siempre confiamos y somos muy optimistas, en que esto se solucione en un plazo medianamente sensato, con la colaboración de las comunidades autónomas y con el carácter directivo del Consejo Interterritorial y del Ministerio de Sanidad. Es lo que deseamos, y sobre todo la receta electrónica abre un mundo de posibilidades en lo que es el trabajo, en comunicación entre profesionales, en abordaje de aspectos sociosanitarios, en la propia continuidad asistencial, que creemos que es fundamental. Y ese es el miedo que nos da, que algunos diseños son muy cortoplacistas. Yo lo he dicho, es decir, parece que lo único interesante es que se justifique el gasto y que disminuya la facturación, y el resto de aspectos que van unidos a la prescripción, a la dispensación del medicamento, hay muchas cosas que se obvian. Y si se obvian ahí, es difícil pensar que cuando la receta electrónica sea interoperable vayan a tener su repercusión y su seguimiento. Estaremos vigilantes, somos optimistas, pero bueno, no llevamos una buena trayectoria. Yo, para terminar, es decir, en el año 2003 es cuando se empieza receta electrónica, estamos en 2015,
solamente como éxito, y es un éxito del Ministerio y hay que reconocérselo, de este Ministerio, porque del 2003 aquí ha habido muchos ministerios, de este Ministerio es que por lo menos los pacientes extremeños cuando van de vacaciones a Canarias se llevan la receta, no al revés, pero por lo menos es algo que está ahí y que sigamos avanzando en esa línea. Muy bien, pues solo me queda daros las gracias, Francisco José, Mercedes y Jaime, por participar en este debate que ha dado pie, yo creo que a muchos otros debates que plantearemos en un futuro. Y nada, a ustedes espectadores, muchas gracias por atender a los debates de Sanitaria 2000.